está. Y vamos a comenzar con los ejercicios de nomenclatura que tenemos ahí a continuación. Entonces, no sé si hay voluntarios para nombrarlo. No los vamos a hacer todos porque son bastantes. Entonces, vamos a hacer los más representativos. En este caso, vamos a hacer las estructuras de A. Vamos a nombrar A, vamos a nombrar AC, vamos a nombrar a D, a E, a G y a H. ¿Quién tiene ya realizados los ejercicios? Vamos a tomar a M también. ¿Voluntarios o los seleccionamos? Veamos. Alexia. Buenos días, Alexia. Ok, no está Alexia. Pasemos con Alison. Aquí, ahí está. Dice Eli que estoy desde la comp. Hola, Alexia, ¿tiene realizado el ejercicio número 1? Ok, entonces pasemos con Alison. Perfecto, Alexia, no se preocupe, la pasamos en el otro. Alison. Ok, perfecto, Alison. Voy a dejar de presentar para que usted pueda compartir. No sé si ya se puede lograr ver. Sí, ya se ve. ¿Y cuál era el A? El A. Yo puse que era cis 1,2 dimetil ciclohexano porque conté, ¿verdad? 1, 2 y porque tienen en el mismo lado que son en el lado frente, por eso puse que era cis y por eso mencioné que era 1, 2 porque empecé a contar de aquí 1, 2, 3 y de ahí porque dimetil por lo todo que era metil, pero estaba dudando si así era. Sí, está muy bien. Sí, están en el mismo plano, ¿verdad? Son cis. Les asignamos los numerales 1, 2, dimetil, porque tenemos 2 metiles, y el nombre del cicloalcano correspondiente, que es el ciclohexano. Pasemos al otro. El C era, ¿verdad? Sí. En era, decía que era cabeza de puente porque están unidos 2 carbonos. Entonces, no importaba el orden como lo contaba porque eran igual que de carbono y carbono. Así que yo puse 1, 1, 2, 3, 4. Y no importaba si lo contaba de aquí también, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4.
Y luego puse biciclo 1 porque solo hay uno, y aquí también solo hay uno, puse 1.1 butano porque son 4 carbonos. Ok, continúe y después lo evaluamos. El otro, Sí, ¿cuál era el otro? ya le digo, el otro es el literal D. Entonces Ujú. En era igual que un presidente de clase, que en el lado izquierdo se pone los números 1, 2, 3, 4, 5. Y en el lado derecho se ponen los que tienen la apóstrofe. Y puse 1, 2, 3, 4, 5. Y luego puse ciclopentano, y también había puesto bi ciclopentilo, porque en Ok, la clase decía de que no importaba, que cualquiera de los dos estaba bueno. ok, perfecto. La otra es el M. Solo voy a dejar de presentar un ratito para pasarme a la otra. Ok. Lick, yo tengo una consulta con los ejercicios que son como ese que la compañera acaba de explicar, Ajá. porque me recuerdo que en algunos ejemplos que estaban en la presentación, a unos sí se les ponía como el número con el apóstrofe y a otros no. Entonces ahí es a donde me confundía y a veces, eh, digamos, según yo había entendido, se nombraba el que estaba en la izquierda con los números normales y el que estaba en la derecha con el número con la comita arriba. Ujú. Pero en otros ejercicios lo hacían al revés, en otros no lo hacían, entonces eso no me quedó claro. Vale, en todos tendría que estar. Si hay alguna diapositiva en la que no aparece el apóstrofe, ahí sí hay un error, lo voy a revisar. Porque sí, en todos, cuando tenemos este tipo de ciclos, primero tenemos que tomar en cuenta que sea del mismo tamaño, ¿sí? Que sean si son del mismo tamaño, se van a utilizar este sistema de nomenclatura con el apóstrofe. Ahora, dependiendo si es por regla general, estábamos diciendo que íbamos a nombrar con apóstrofe los que estaban al lado izquierdo y el que está de manera normal al lado derecho, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros tenemos un sustituyente, les decía, eso va a cambiar porque vamos a dar prioridad a los sustituyentes. Entonces, muy probablemente eso es lo que ha sucedido. Si nosotros tenemos un sustituyente dentro del compuesto, ahí va a depender de quién está primero. Ya vamos a hacer un ejemplo, Juan, para que le quede un poco más claro. Que explique su compañerita que está sin sustituyente, y ya les voy a presentar uno donde hay un sustituyente para mostrarles a qué me refiero. ¿Ok, Juan? Ok, muchas gracias, Lick. Bueno. Ahorita no sé si logra ver otra vez. Ahorita veo, pero... Sí, sí. En el M, ¿verdad? El M era. Uh-huh. En esta puse que era un hidroxi, porque ese tenía mayor prioridad. Entonces por eso comencé a contar de 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y en ese le puse que es carbono espiral porque está unido a un carbono común. Y luego puse 4, que era isopropil, el espiro.
Y puse 2.2 porque tiene 2 carbonos y aquí tiene 2 carbonos también. Ah, no, bueno, aquí era 1, ¿verdad? Porque esta unidad lo H. A ver, aquí era 1, pero me equivoqué. Y penteno por los 5. Recuerden en ese que la prioridad siempre la va a tener el OH, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad. La prioridad es el OH, ¿sí? Y en el caso de que exista otro sustituyente, entonces ahí sí vamos a aplicar eso de comenzar a contar el del lado más cercano del sustituyente. Sin embargo, cuando hay un grupo prioritario, ese grupo tiene que tener la posición número 1. ¿Ok? Sigamos. Es el E. Vamos a verlos todos y al final vamos a explicar, ¿ok? Va a ser el E, el J, el G y el H. Vaya, ya ahorita. Ya se logra verle. Sí. El J, ¿verdad? Me dijo. El E y el El G, J. el E, el G y el H. Ajá. No sé si se logra ver porque se ve algo chiquitito. Ajá, pero díganos el nombrecito. En esa me comencé a contar de aquí, pero tenía dudas si no se podía comenzar de aquí, pero yo creo que de aquí porque es el butano, por eso empecé a contar de aquí. Por el nombre alfabético. Ujú. Entonces comencé a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego en el primer carbono tenemos un ciclobutil y lo nombré en un orden alfabético, ¿verdad? Puse 1 ciclobutil, luego puse 3,6 que hay un dimetil y luego en el carbono número 8 hay un ciclopropil y así lo nombré. Ok, sigamos con el G. El G, este era igual que el primero que habíamos hecho en el A, pero, ups, ajá, sí, este, perdón. Sí, en ese pensé que era atrás, pero no, sí, porque también está en lados, mismos lados que son el lado de atrás, ¿verdad? Entonces puse Exacto. cis con guión 1, 2, dimetil ciclopentano porque tiene 5 carbonos. Pasemos al H. En el H, en ese sí tenía duda, pero yo creo que es el mismo que presentó en la clase. Por eso solo lo copié, lo que mismo que había puesto en clase, que era triciclo 2.220 y 2,6 creo que era porque decía que en unos libros aparecía así. Y octano por los 8. Y se podían visualizar los 3, por eso aquí había 1, 2 y ese era el tercero. Y el 0 era porque no se miraba el carbono que estaba aquí. Eso lo vamos a retomar también porque igual en la clase me lo preguntaron. Entonces, sí, el nombre está bien, solo que igual lo vamos a retomar. Con decíamos 1 ciclobutil. En solo tengo la aclaración de que no es necesario colocar los paréntesis. Solo lo puedo poner 1 ciclobutil. Luego dice 3, 6, ajá. 3,6 dimetil hexano. Lick, una duda ahí. Hola. Se supone en el E de que, o sea, cuando se une
O sea, ese carbono simplemente es la Sí, unión, no se ya, ya, cuenta. ya vi cuál es el error de ella. Si lo puede hacer un poquito más, Porque a mí porque me lo ha quedó, tomado. Ajá, dígame cómo le ha quedado a usted. ajá, a mí me quedó 1 ciclobutil, 2,5 dimetil, 6 ciclopropilhexano. Exacto, así. Ujú. Es que acá, si usted se fija, bueno, que está bien pequeñito, no lo alcanzo a ver mucho. El uno tendría que ser justo ahí donde tiene el puntero. Ajá, si lo puede ampliar, se nos va. Vaya, comenzamos primero por elegir la cadena. Como la cadena en este caso es más larga que los dos ciclos que tenemos, porque tenemos un ciclo de 4 y tenemos un ciclo de 3. Por lo tanto, la prioridad la va a tener la cadena lineal porque esta tiene más carbono. Si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dice su compañerito, ese carbono que usted le pone el número 1 ahí, este carbono está formando el ciclo. Entonces, él está como un sustituyente. Vamos a comenzar de el carbono que tiene el número 2, creo que le ha asignado, si no me equivoco. Ese es nuestro carbono número 1, porque este todo es un sustituyente. Lo voy a poner ahorita acá y lo voy a explicar para que lo veamos mejor. Permítame. Ok. Les voy a presentar este programa. Es el Kendro.
Permítanme que... No me deja compartir la pantalla. Ahorita lo veo. ¿Lo ven, chicos? Solo No, Alex, no se ve nada ahorita. que no puedo compartir. Ahí está. Este es el Kendro. Entonces, acá este programa nos permite hacer las estructuras. Sin embargo, este se va actualizando conforme las nomenclaturas UPAC se van actualizando también. Entonces, hay que ir descargando esa versión. Bueno, como les mencionaba, en el que me hacía la consulta su compañerito, por regla general, nosotros dijimos que este iba a ser el 1 y este iba a ser el 1', ¿sí? O este iba a ser todo el ciclo principal y el ciclo derivado es el que, o el ciclo secundario es el que se le coloca el apóstrofe, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho. Este ciclo principal sin apóstrofe y todo lo que está en este es con apóstrofe. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros ponemos un sustituyente en este y ponemos un sustituyente aquí? Ustedes se van a dar cuenta que se respeta ese signo, que se respeta esa nomenclatura que habíamos dicho, ¿sí? Que este es mi ciclo principal o sería mi ciclo sin apóstrofe, ¿sí? ¿Se fijan? Y este es mi ciclo, acá me está dando por las prioridades, perdón. Un ciclo normal, ciclo principal, y este un ciclo con apóstrofe. Eso se respeta. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo en este anillo principal, tengo mi sustituyente en la posición 3 y este está en la posición 2? Va a cambiar el orden de los anillos. Se va a volver anillo principal este de acá y este va a pasar a ser un anillo secundario y por lo tanto a este lado le voy a poner el apóstrofe. A todos los que están en este lado van a llevar apóstrofe, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi prioridad o mi anillo principal se volvió este. Déjenme ver si lo puedo colorear. Si nosotros tuviésemos un etilo, por ejemplo, como lo había puesto al inicio, si ustedes se fijan, por orden alfabético, él me lanza nuevamente como anillo principal. Vean este. Aunque estén en la misma posición, están en la posición 2 ambos, pero ¿quién tiene la prioridad? Por orden alfabético la tiene este. Entonces, vean, el anillo principal se vuelve este, de la derecha, ¿sí? Y este de la izquierda, de este lado, se vuelve un anillo sustituyente. Sin embargo, si yo paso este etilo para este anillo, les vamos a poner nombres para identificarlo. Este va a ser el anillo A y este va a ser el anillo B. ¿Ok? Por asignación, nosotros habíamos dicho A es el anillo principal. Si no hay ningún sustituyente, vean, si no hay ningún sustituyente, el principal anillo es A. ¿Sí? A principal. Por lo tanto, A va a tener solo el número 1. ¿Sí?
Y B se vuelve un anillo sustituyente y va a tener el 1 apóstrofe. ¿Sí? Eso es lo que sucede en un sistema normal, que no hayan sustituyentes. Así lo nombro de manera 1,1 biciclo hexano, que es el nombre que recibe esta estructura. Repito, este es el anillo principal y este es el anillo sustituyente, por cuando no hay ningún otro miembro dentro de la estructura. Ahora, si vengo y coloco en igualdad de posiciones el mismo sustituyente, vean, ahí sigue manteniéndose la prioridad. El A va a ser el principal y B va a ser un sustituyente. No hay para dónde. Si vengo y en la posición 1 de este anillo, yo tengo, por ejemplo, un OH. Ahí definitivamente cambió la prioridad. ¿Y quién se me volvió el anillo principal? Chicos, ¿quién es el anillo principal? El B. ¿Y quién va a ser el que va a tener los apóstrofes entonces? El anillo A. Excelente. Eso. Si es un grupo, por ejemplo, si es un etilo, el que yo coloco acá, por orden alfabético, el igual va a tener la prioridad. ¿Por qué? Porque etil va a la letra de etil va antes que la de metil. Por lo tanto, siempre el anillo principal va a ser el B y anillo A va a ser apóstrofe. ¿Sí? ¿Qué otro caso podemos tener en el que se me vuelve un anillo principal? Si yo en este tengo un sustituyente en 2 y aquí lo tengo en 1. Igual se me vuelve anillo principal B y anillo sustituyente A. Si esta prioridad pasa de esta forma, ¿quién va a ser el anillo principal? Si tengo ese tipo de compuesto, el que he dibujado ahorita. ¿Quién es el principal ahí? El A siempre porque tiene un sustituyente. Excelente. Y si ya no tengo sustituyentes, entonces por designio, A es el principal y B el sustituyente. Es decir, izquierda y derecha. Ahí aplico eso, ¿ok? ¿Está claro ahora ese compuesto? Sí, Lick, muchas gracias. Vale, entonces eso es lo que tenemos que ver. Las disculpas del caso si en la presentación no le aparece a alguno lo del apóstrofe. Lo voy a revisar y se las voy a corregir si es el caso. Bueno, con esta estructura lo que veíamos y que su compañerita tenía el errorcito es que ella tomó como carbono número 1 este de acá. Y este, si ustedes se fijan, es el carbono el que está uniendo nada más al este carbono está como un sustituto, está uniendo, ¿verdad? Es un enlace de unión con el ciclo. ¿Quién realmente es mi carbono número 1? Mi carbono número 1 realmente es este, ¿verdad? ¿Por qué comencé con este lado? Por el ciclo butil, que tengo ciclo butil y tengo ciclopropil. Por eso, este va a ser mi carbono número 1, ¿sí? Entonces, desde aquí comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y este también, ¿qué se vuelve? Este también se vuelve sustituyente, ¿sí? ¿Quiénes son mis carbonos? Son este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Y los demás se consideran sustituyente, sustituyente,
sustituyente, ¿ok? ¿Está claro esa parte? Sí, Li. Vale. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Con la estructura que veíamos de los puentes. Esta es más fácil de representar. Yo les decía que hay una forma como tridimensional de verla y hay una forma plana. Esta es la forma plana. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo mismo. ¿Cómo se llaman estas uniones de los carbonos? ¿Cómo se llaman estos carboncitos? Cabeza de puente. Excelente, cabeza de puente. Y decíamos que para nombrarlos, nosotros colocábamos primero el 1 en una de las cabezas de puente y empezábamos a contar por el lado del puente más largo. Como ya les mencionaba su compañerita, aquí tenemos un carbono de este lado y aquí tenemos un carbono del otro. Por lo tanto, los dos puentes resultan iguales. Da lo mismo que yo comience de este lado o que comience de este. Si yo digo, aquí tengo un carbono y aquí tengo otro carbono. Les comentaba que en algunos libros, o de hecho el programa, ya lo vamos a ver cómo nos lo pone, ellos cuentan también la cantidad de carbonos que hay en este puente. Como acá no hay, ponemos el 0. Y ellos especifican, en alguna literatura, se especifica que en este puente de este carbono, que si nosotros colocamos aquí el número 1, digamos acá el 1, nos vamos para acá, carbono 2, y acá sería nuestro carbono 3, y aquí sería nuestro carbono 4, ¿sí? Decimos que del puente 1 al puente 3, aquí solo tenemos un sustituyente. De este a este tenemos un sustituyente y de este a este no hay sustituyente. A la hora de nombrarlo, nosotros tenemos que poner que de 1 a 0, de 1 a 3 hay 0 carbono. Y esos son los numeritos que ustedes veían referidos en la parte del 0 de arriba. Eso lo podemos obviar porque hay una literatura que lo coloca y hay otra que no lo coloca. Lo que sí tenemos que poner es la cantidad de puentes que hay, o sea, la cantidad de enlaces que hay. Por eso, ahí en su nombre, lo que le hizo falta fue colocar el 0. Usted solo colocó el 1 de aquí, el 1 de aquí, pero ¿qué pasó con esta unión? Aquí tenemos que colocar 0. La numeración, como les decía, esa puede variar, se puede o no se puede colocar, no es necesario pues colocarla. Aquí como tengo los números, no me los da, vamos a ponerlo de este lado. Sin la numeración para que nos muestre el nombre. Ahí está. Biciclo, porque son 2 ciclos, aquí se ve cuántos tenemos unidos ahí. Tenemos un ciclopropil y otro ciclopropil, 2 ciclopropil. Entonces tenemos 2 ciclopropanos, perdón, tenemos 2 ciclopropanos, por lo tanto tenemos un biciclo. Un carbono por aquí, un carbono por acá, ¿sí? 1 y 1. ¿Y este 0 a qué se refiere? Se refiere que de este cabeza de puente a esta cabeza de puente, yéndome por este lado, tengo 0 átomos de carbono. Si ustedes se fijan, el programa no me pone eso que me colocan los libros, de ponerme de 1 a 3. Por eso les decía, esos numeritos pueden ser variables. Alguna bibliografía se los coloca y otra no se los pone. Lo que sí nos pone son la cantidad de puentes que tenemos. Y eso sí, lo tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Tenemos también el otro tipo de estructuras, que son las estructuras un poco más complejas, como las que veíamos en la tareita que me decía su compañera que ella solo lo copió. Vamos a ponerlo acá. Acá, si ustedes, es la forma, aquí tenemos forma plana, que es más fácil de verlo, y una forma
ya de otra dimensión en la cual nosotros tenemos que evidenciar que aquí hay un ciclo, ¿sí? Toda esta parte de acá hay un ciclo, aquí, y de este otro lado tengo otro ciclo, ¿sí? Se ve ese desdoblamiento. Acá tengo uno y acá tengo el otro ciclo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Aquí estamos claros, tenemos dos ciclos, una unión acá, una unión acá. Es como que si yo vengo y quito, suelto este enlace, vean, lo suelto. Suelto, vean, acá tengo este ciclo, ¿sí? Este es uno. ¿Lo ven? Ahí tengo un compuesto cíclico. ¿Qué pasa con el otro compuesto? ¿Dónde está? Está cuando yo hago esta unión. Ahí se forma el otro ciclo. Se ve esa parte, está clara esa parte. ¿Está clara esa parte, chicos? ¿Alguien no comprende eso de cuándo ver el ciclo, cuando tengo dos o cuando tengo tres? Me dice Ramón y Alison que sí. ¿Los demás chicos qué pasa? Todo claro, Lick. Ok. Sí, todo claro. Me interesa porque aquí no, pues no les puedo poner la estructura, no lo podemos ver en físico. Por lo general, esta clase nosotros llevamos los modelos, creo que les comentaba, llevamos los modelos para que ustedes los puedan abrir, los puedan ver y de esta manera, pues no dejarlos solo a la imaginación. Entonces, la forma de mostrárselos que ahorita tengo únicamente es esa, ¿verdad? Vengo, acá suelto y me queda un ciclo, ¿sí? ¿Dónde se me forma el otro ciclo? Es este, por eso digo biciclo. ¿Y qué pasa con el que decíamos que es un triciclo? Cuando se da esta unión, cuando ya uno, esta otra parte, ¿sí? Cuando ya le pongo esto. Ahí se me forman tres ciclos. ¿Quiénes son los tres ciclos? Ya dijimos, uno es este que tengo aquí abajo, que es A, le vamos a poner A. Él es A. Vengo yo y hago esta otra unión. Y se me forma B, que es este. Voy a colocar acá el B, es el ciclo B. ¿Y dónde está mi tercer ciclo? Mi tercer ciclo, quito esto. Vean, acá está mi tercer ciclo, es este, que es un ciclopropano, si lo vemos separadito. Entonces acá tengo mi tercer ciclo y por eso yo digo que tengo un compuesto tricíclico, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a nombrar estas estructuras? Primero, identificar quién es el carbono que es, cuáles son los carbonos comunes o cuáles son los cabezas de puente. Si ustedes se fijan, todo lo podíamos ver si nosotros soltábamos esto, ¿verdad? Si soltábamos estas dos uniones, eso nos permitía ver a grosso modo cómo está la molécula. Si yo suelto estas uniones,
Acá esto me da una inferencia de que estos son mis carbonos cabeza de puente. Entonces mi carbono cabeza de puente sería este de acá, este, y el otro sería este de acá. Esos son mis carbonos cabeza de puente. Uno y el otro que lo ubico de este lado. Este carboncito de aquí. ¿Sí? Es uno. Y mi otro carbono cabeza de puente, vean. Ay, no me lo pude llevar. Es este. Esos son mis carbonos cabeza de puente. Acá y acá. Entonces, ¿cómo hago yo para comenzar a nombrarlo? Voy a identificar la cabeza de puente y voy a empezar a nombrar por los que tengan la cantidad de carbono, la que tenga mayor cantidad de carbono. En este caso, si me voy de este lado, vean, de aquí, entre esta cabeza de puente y esta cabeza de puente, ¿cuántos carbonos hay? Cuento, 1, 2. Y de este otro lado, entre esta cabeza y esta otra, ¿cuántos hay? Hay 1, 2. Por lo tanto, yo voy a poder irme por cualquiera de los dos extremos. No me deja cambiar de color. Me puedo ir por cualquiera de los dos extremos. Entonces, voy a seleccionar y voy a decir que este va a ser mi carbono número 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. ¿Sí? Entonces, para colocar su nombre, no sé si me lo va a dar. Él me lo toma como biciclo porque si ustedes se fijaron la estructura al inicio, como está representada, únicamente tiene este nosotros se lo escribimos, por eso él solo nos da biciclo. Vamos a quitarlo y vamos a nombrarlo nosotros. Me decía su compañerita, yo lo nombré tal cual estaba en la figura, sí. Entonces acá nosotros hacemos referencia a que entre los carbonos ponemos primero la palabra triciclo. Me dejan escribirlo. Triciclo. Vamos a poner entre paréntesis colocamos entre corchetes, entre corchetes, colocamos la cantidad de carbonos que hay formando de puente a puente, o sea, entre las dos cabezas que dijimos que por este lado había 1, 2. Entonces colocamos, esto se va a colocar de mayor a menor. Colocamos 2.2 puntos, que hace referencia a estos carbonos de acá, a estos carbonos de acá. Entre ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos carbonos? 1, 2, ¿sí? Tenemos 2. Y de este lado a este lado, ¿cuántos tenemos? Tenemos 0 átomos de carbono. En el ejemplo que teníamos en clase, tenía que de 2 a 6. ¿Por qué? Porque hace referencia, si se acuerdan aquí, este es el carbono 1, este es el carbono 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que del carbono 2 al carbono 6 hay 0 átomos de carbono y es lo que pone el librito. Lo pone como de 2 de 2 a 6, me pone que hay 0 átomos. Disculpe, no se bien cuando hizo el 0. ¿De dónde a dónde dijo que no habían carbonos? De acá. Aquí le voy a poner el número para que lo veamos.
perdón, este es el carbono número 1. No lo puedo arrastrar. No puedo arrastrar el numerito, perdón. Sería nuestro carbono. El cabeza de puente es nuestro carbono 1. Este que tenemos acá es nuestro carbono 2. Este es nuestro carbono 3. 4. 5. 6. 7. 8. ¿Sí? Entonces, triciclo porque tenemos 3 ciclos. Ya vimos por qué se dice que tenemos 3 ciclos. Entre esta cabeza de puente, entre la cabeza de puente número 1 y la cabeza de puente número 4, ¿cuántos átomos de carbono forman este puente? Forman 2. Y de este lado lo forman 2. Y si voy en este puentecito, lo forman 2, ¿sí? Entonces de ahí sale 2.2.2. El 0, ¿de dónde es? El 0 se refiere a esta parte, del carbono 2 al carbono 6, hay 0 átomos de carbono, porque aquí no hay. Vean, es una figura, es una línea recta que representa que no existen carbonos. Diferente acá, ¿ve? Se ve estos pliegues que representan que aquí en cada vértice hay un átomo de carbono. Ese es el concepto de los compuestos cíclicos, que cada vértice me va a representar un carbono. Si no hay un vértice y hay algo recto, pues significa que en esa parte no hay carbono. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se vio de dónde salió eso? Sí. Sí, ahora sí, gracias. Vale, entonces ahora cerramos nuestro paréntesis y colocamos el número de total de carbonos que hay en la estructura. ¿Cuántos hay? 8. Por lo tanto, es octano. Y ahí se forma el nombrecito. Esta quizás es un poco más difícil o les costó un poco más por el hecho de cómo estaba estructurado o cómo se ve. Y como les digo, no tuvimos la experiencia pues de poder hacerlo nosotros y poder desarmarlo. Entonces tenemos que recurrir bastante a nuestra imaginación. Es más fácil verlo en el caso de las figuras planas. Entonces, otro tip que le puede servir a ustedes es que cuando es un biciclo, por lo general van a encontrar 3 puentecitos dentro del corchete, y cuando es un triciclo van a encontrar 4 números o 4 puentes formando el compuesto. ¿Sí? Ahora, con lo de los de las conformaciones, si nosotros vemos, estas líneas representan que está frente, ¿verdad? En el plano frente a nosotros. Entonces, puedo tener esto. Si yo lo tengo de esta forma, yo tengo cis, porque ¿dónde están los metilos? Están frente a mí. Los estoy viendo. Pero si yo coloco estos metilos, uno enfrente y uno para atrás, que es lo que representa la línea punteada, si ustedes se recuerdan de la parte de estereoquímica, la línea punteada significa que ese metilo está hacia atrás. Entonces, este metilo, uno está hacia adelante, hacia mí, y el otro está hacia atrás. Eso indica que están en planos opuestos, y si están en planos opuestos va a ser trans. Si yo tengo, y eso se los explico porque en el examen siempre me confunden esos términos. Si yo tengo esto, chicos, ¿cómo está? ¿Está cis o está trans? Está cis Sí. porque están en el mismo plano. Excelente, perfecto. Están en el mismo plano. Están hacia atrás los dos, no se discute, pero están en el mismo plano. Y si están en el mismo plano, cis. Si están en planos opuestos, trans. ¿Sí? Eso es el concepto que yo tengo que tener. Si están en el mismo plano, cis. Si están en planos opuestos, trans. Les voy a también, que suele
confundirse y realmente lo dibujamos por comodidad, ¿sí? Es que los ponemos en el mismo lado. Entonces, cuando ustedes ya ven en el examencito o sus compañeros veían antes en el examencito esto, automáticamente venían y me lo ponían trans. Y no, siempre, ¿cómo siguen estando? Hacia atrás, ambos enlaces. Exacto. Entonces estamos en una configuración cis. O sea, no significa que porque está, es que fíjese que yo los veía que como los dos estaban enfrente porque estaban aquí. No. Estas líneas lo que me indican es hacia atrás o hacia adelante. Si los dos están hacia atrás, es cis. Si los dos están hacia el frente, es cis. Si uno está adelante y otro está atrás, ahí sí tengo la configuración trans. Y eso, por favor, recordémoslo. Creo que hicimos pocos del... ¿Cuál otro teníamos? El espiro, ¿verdad? El espiro no se vayan a confundir. Y estoy haciendo mucho énfasis en la parte de nomenclatura porque lamentablemente ya cuando vemos todos, creo que nos tendemos a confundir. Vean la diferencia entre espiro. La diferencia entre espiro y los puentes es que el espiro solo es la unión de uno nada más, un solo átomo, vean, solo está unido uno. Un carbono es el que une a los dos. Un carbono une al ciclopropano y un carbono une al ciclopentano. Este carboncito de acá es el que los une, ese carboncito los une, ¿sí? Eso es completamente diferente. Si solo es un carbono el que los une, yo digo espiro. Pero ¿qué sucede cuando ya son puentes? Ahí sí ya ocupo esto. Acá vean, son dos cabecitas de puente las que están unidas. Entonces, eso sí quiero que lo tomen en consideración para que no se vayan a confundir. Es diferente, muy, muy diferente esto, ¿sí? Aquí son dos, vean. 1, 2. Está unido por unos puentes, unas cabezas de puente. Y aquí en este era solo un átomo de carbono el que los une. Si solo es un átomo de carbono, yo digo espiro. ¿Estamos claros con eso, chicos? En el espiro también está la diferencia. Espiro yo lo nombro de menor a mayor. Y en los cíclicos yo lo voy a nombrar de mayor a menor. ¿Sí? No se vayan a confundir. Son los criterios que tenemos que tomar en cuenta. Ahora que ya dejamos esa parte de nomenclatura, pasemos al siguiente numeral, que es, bueno, eso es de hacer las estructuras a partir del nombre. Creo que ya lo explicamos bastante y no tendríamos problema. Veamos con las reacciones. Veamos el numeral 4. ¿Quién ya hizo el numeral 4? Voluntario para el 4, A y B. Si no lo elegimos. ¿Hay algún voluntario? Vaya, Alison fue la que pasó. Alison, dígame un número. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la ligno cuenta, 14, 15. Fátima. Fátima.
Fátima. Ejercicio número 4. Les voy a dejar de presentar. Esto lo hacemos acá. En lo que su compañerita se prepara, vamos a ver el otro ejercicio. Vamos a seleccionar quién va para el ejercicio 5. Hasta estos temas vendrá el corto de mañana. Sí. No, aromáticos no entra. Solo viene alquenos, dienos, alquinos y compuestos alicíclicos. En lo que Fátima termina, vamos a hacer la selección de el ejercicio 5. Veamos. El número 5 de la lista, veamos. Está Graciela Esther, está en la discusión. Graciela. Ahí está Graciela. Vaya, Graciela le toca hacer el número 5. Graciela. El número 5. Vamos a hacer, veamos, el número 6. ¿A quién le va a tocar? Al 2, creo que ya pasó. Ah, no. Brenda, Jacqueline. ¿Está Brenda? Brenda. Brenda Jacqueline. Ok, ahí está Brenda. Brenda le toca el ejercicio número 6. Veamos el 7, ¿a quién le va a tocar? Me avisa Fátima cuando ya esté lista.
Sí, solo configuro algo, si no me quiere dar la presentación. Ok. Uno es Joana y Beth. Veamos esta Joana. Sí, aquí estoy. Va, Joana. Entonces le toca el número 7. No se preocupen, si no los han hecho, los vamos a hacer aquí entre todos. Ah. El 8 va a ser para 12. María Griselda. A ella sí la vi, que ahí estaba. Sí, Lick, pero yo no lo he hecho ese. Va, entonces lo vamos a hacer juntas, no se preocupen. Ok. Ya, Liz, por foto, porque no me agarró lo de la computadora. Solo me dice que se ve. Va, perfecto, veámoslo por foto. Me dice si se ve en mi pantalla. Sí, Ok. porque no ha hecho el ejercicio 6. Vaya, aquí lo vamos a hacer entonces. Vaya. Según yo me basé en las clases que usted subió. Y en este caso, esos dos que son excepciones, que es el ciclopropano y el ciclobutano, en este caso el ciclobutano será por sustitución por radicales libres. Y este ciclopropano tiene 3 reacciones de apertura de anillo. En el primer caso es una hidrogenación catalítica, en este caso es con níquel a 80 grados centígrados y nos formará un alcano. En la segunda, que es un ácido de Lewis, que es el tricloruro de hierro con un halógeno que es el cloro, nos va a dar dihalógenos, siempre formando un alcano. Y cuando se hace reaccionar el ciclopropano con ácido sulfúrico, nos dará un alcohol. Perfecto. Sí. En el caso del ciclobutano solo nos dará una única reacción de apertura, según lo que vi en clases, y es por medio de la hidrogenación catalítica. Y esto lo hice reaccionar con hidrógeno en presencia de un catalizador de níquel y a temperatura. Y nos da, en este caso, un alcano. El alcano correspondiente a ese es el butano. Excelente, perfecto. Entonces ahí veíamos que solo el más tensionado, que en este caso es el ciclopropano, es el que nos da todas esas otras reacciones. Teníamos en el ciclobutano que solo únicamente la reacción de apertura que me va a dar es la hidrogenación catalítica. Los demás, si yo le pongo el ciclobutano, cloro en tetracloruro de hierro, no va a funcionar, ¿sí? No reacciona. Si al ciclobutano le pongo ácido sulfúrico, no reacciona. Estas son exclusivas del ciclopropano. El ciclobutano únicamente se rompe cuando yo le hago una hidrogenación catalítica. Y hay que tener en cuenta quién es el que está con el catalizador que estoy trabajando, porque acá se dio la ruptura porque le estoy poniendo un ácido de Lewis, que es el tricloruro de hierro. Si yo le pongo el tetracloruro de carbono, ¿qué va a suceder? Únicamente va a ir ese cloro a adicionar al anillo, no se va a romper. ¿Por
qué? Porque no tengo las condiciones necesarias. Si yo no tengo un halógeno en presencia de un ácido de Lewis, no se da la ruptura, sino que se da una adición. Va a llegar y se va a colocar dentro del anillo, ¿sí? Pasemos al... Muchas gracias, Fátima. Dice Kevin que él tiene el 5. Vaya, Kevin, pase usted. Sí, ahorita. Yo solo tengo una pregunta. Dígame. Es que fíjese que ahí en el sideral sí, en el A, con el ciclopropano también aparecía, no se decía, solamente el cloro, pero verdad que solamente el cloro no reacciona con el ciclopropano, tiene que ir un catalizador, ¿verdad? ¿En cuál, perdón? Es que aparecían más literales, parecía otro literal que solo era con cloro. Ah, es el que les decía, cloro, luz ultravioleta, ese es solo la adición al anillo. Gracias. Ese solo se adiciona, no se rompe. Para que se rompa, tiene que ir el ácido de Lewis. Las dos moléculas de cloro se adicionan al anillo. ¿O solo una? Solo una. Si ya le pone exceso o tiempo prolongado, entonces las dos moléculas se van a adicionar. Pero si solo le pone tal cual está ahí en la tarea, solo va a ser una. Si ya le pone exceso y tiempo prolongado, entonces sí le vamos a colocar las dos moléculas. De lo contrario, solo una. Bueno, voy a intentar explicarles el ejercicio 5. Perfecto, Kevin. Entonces aquí teníamos el 1-metilciclohexeno, es un alqueno, el cual va a reaccionar con un halogenuro de hidrógeno, que es en este caso el ácido clorhídrico, en un disolvente que es tetracloruro de carbono. Estas dos de aquí, que son iguales, también son halogenuros de hidrógeno, siguen la regla de Markovnikov. Entonces, el hidrógeno va a llegar al carbono donde tiene más hidrógeno, que en este caso es este, que tiene un hidrógeno, y en este caso no tiene hidrógeno. Entonces, el halógeno, esto se disocia, ¿verdad? O sea, el hidrógeno llega aquí y el halógeno llega donde está el metil, donde hay menos hidrógenos, y queda el 1-cloro, 1-metil ciclohexano. Y aquí sucede lo mismo, ya que solo tenemos un mol de ácido bromhídrico. Sucede lo mismo, el hidrógeno aquí y el halógeno aquí, lo que sigue en la regla de Markovnikov. Y luego... Y aquí tenemos la misma reacción de la vez pasada, pero con presencia de peróxidos. Esta de aquí es anti-Markovnikov, entonces aquí el halógeno va a llegar al carbono con más hidrógenos, y el hidrógeno va a llegar al que tiene menos hidrógeno. Eso es correcto, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos ya una adición de halógenos. Lo que pasa aquí es que un halógeno va a llegar aquí y el otro aquí, siempre con el mismo disolvente, y se nos forma un dihaluro vecinal. En este caso es el 1,2-dibromo 1-metilciclohexano. Y esta es otra reacción también de los benuros. Sucede lo mismo, se disocian, sigue la regla de Markovnikov, aquí, el yodo aquí y el hidrógeno aquí. Y falta todavía. Y aquí tenemos una adición de ácido sulfúrico. En este caso no sabía cómo nombrarlo, pero aquí lo que pasa es que un hidrógeno se separa de
de este compuesto de aquí y se va al carbono con más hidrógenos porque sigue la regla de Markovnikov. Y este de aquí, lo que queda, se adiciona en el carbono con menos hidrógeno. Y se forma un compuesto, no sé cómo se llama. No se preocupe que esa parte de los Creo que ácidos todavía es no lo ácido, ha visto. Es un ácido sulfato de sulfónico. ácido, algo así. Ujú. Y esta aquí es una formación de una alohidrina. Entonces, se le forman dos productos, pero en este caso el producto mayoritario sería la alohidrina. En este caso no se les voy a olvidar que el halógeno, ¿verdad? Aquí le puse bromo, pero es cloro. El cloro, el halógeno sigue la regla de Markovnikov y el OH se va a poner donde haya menos carbonos. Ese sería el ejercicio 5. No sé si eso está correcto, ¿verdad? Sí, Bueno, correcto. Vale. Solo hacerles el recordatorio, ¿verdad? Si es cloro, es cloro. No se vayan a confundir en esa parte porque eso se da mucho a la hora cuando estamos haciendo los exámenes. Entonces, ahora como es de selección, no hay mucho el problema, pero cuando nosotros estamos trabajando presencial, que ustedes tienen que nombrarlos, entonces ahí, pues lastimosamente varios caen en ese error, ¿verdad? Que estamos tan acostumbrados de repente al bromo que se nos olvida con quién estamos trabajando. Les decía que con ese no se preocupen con el literal anterior que les costó nombrarlo, porque ese todavía no lo hemos visto, es los ácidos sulfónicos. Entonces ese todavía lo vamos a ver en la orgánica 2 cuando ya veamos cómo se nombran los ácidos, así que ustedes tranquilos que esa parte no influye, ¿verdad? Es un ácido sulfónico el que se nos forma cuando ya se agrega. Rafael me preguntaba si tiene un nombre específico la reacción de la adición del ácido sulfúrico creo que es en la de ruptura, ¿verdad, Rafael? No, esas son reacciones de apertura de anillos, así se conocen, y es la adición del ácido sulfúrico, nada más, no tiene un nombre específico, así como en orgánica, en aromáticos, que vemos la sulfonación, ¿verdad? O sea, ahí no, son reacciones de apertura de anillo. Para el caso, vamos a hacer el ejercicio. Muchas gracias, Kevin. Muy buena exposición, lo felicito. Eso les sirve también de repaso, ¿verdad? Porque es lo que se va a evaluar el día de mañana sábado. Estábamos con el ejercicio número 6, que nos dice, partiendo del 1,3-dicloropropano, sintetice el ciclopropano. Entonces, ahí lo único que vamos a hacer es una reacción de apertura. ¿A quién le había tocado el ejercicio número 6? A Brenda. Vaya, Brenda. Lo único que vamos a hacer es nosotros tomar nuestro compuesto de partida. ¿Quién es nuestro compuesto de partida? El 1,3-ciclopropano. ¿En qué posiciones van a ir los cloros? Van a ir en la posición número 1 y en la posición número 3. O sea, es esta misma reacción que aparece de manera general en la presentación la que ustedes van a realizar. El 1,3-dicloropropano se va a poner a reaccionar con zinc metálico en presencia de yoduro de sodio, en calor y en un medio alcohólico para que nos dé una reacción que se conoce. ¿Cómo se conoce esa reacción, Brenda? Dígame, Juan. Le iba a decir el nombre del proceso. Dígame. Es acoplamiento intramolecular. Excelente, Juan. ¿Y por qué se llama acoplamiento intramolecular?
Ajá. Dígame, Ivania. Porque a un dihalógeno le puede resultar un acoplamiento entre dos grupos alquilo y forman parte de una misma molécula. Excelente, forman parte de una misma molécula, ¿verdad? Entonces, ya sus compañeritos Juan y Vania les dijeron algo muy importante. Si nosotros, esta reacción es la reacción de acoplamiento intramolecular, porque se da en la misma molécula, ¿sí? Y esta reacción es exclusiva. El único compuesto que se me forma es el ciclopropano, es el único que se forma. No hay otro compuesto que se pueda sintetizar bajo esta reacción. Solo es el ciclopropano, únicamente. Y lo que hacemos, pues, es una ciclización. Se cicla la molécula, pasa de un compuesto de cadena abierta a un compuesto de cadena cerrada. ¿Ok? Eso es todo en el ejercicio número 6. No sé si alguien tiene una duda con respecto al 6. Entonces, pasemos Entonces, solamente el ciclopropano se puede sintetizar de esa forma. Sí, Fernando, solo el ciclopropano. El único que se puede sintetizar por una reacción de acoplamiento intramolecular es el ciclopropano. Vamos a pasar al ejercicio número 7, Joana. En el ejercicio número 7 nos decía que partiendo del ciclohexanol, que el ciclohexanol es un alcohol, es decir, que tiene un grupo OH. Vamos a desarrollar todos los pasos necesarios para poder llegar a formar el ciclohexeno, el ciclohexano, el 1,2-dibromociclohexano, el 2-clorociclohexanol y el ácido adípico. ¿Hay alguien que realizó el ejercicio? Uh-huh. Joana. Va, entonces, pero no sé si están bien. Claro, usted preséntelos y aquí los vamos a ver. Vaya, denme un momento. Aquí no se preocupe. En lo que Joana se prepara, vamos a seleccionar, ya llevamos el 8. Veamos el 9. El 9, el 10 y el 11. Hola. Yo quería explicar el 10. Vaya, Samuel, perfecto. Aquí se lo voy a apuntar. El 10, el 9, ¿hay algún voluntario? El 9 está súper fácil, niño. ¿Quién ya hizo el 9? Vamos a ver. ¿A quién le toca el 9? Al 10, veamos quién es el 10. Carlos Alberto. ¿Estará Carlitos por aquí? Veamos, Carlos Alberto. No, está Carlos Mauricio. Vamos a ver otro.
Raúl Leonardo. Raúl. Susana dice, yo tengo el 8 y el 9, pero no hice gran proceso. Vaya, Susana, perfecto. Entonces usted pasa con el 9. Susana con el 9. ¿Y el 11? ¿Algún voluntario para el 11? Ay, estoy escuchando un bonito sonido. Ivania. Ivania me levantó la mente. Es que no alcancé a ver. Escuché un sonido de voluntario. Vaya. Ivania, el 11. Vaya. Joana. Ahí está Joana. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Vaya. Aquí. Vaya, en el literal A, como pedía el ciclohexeno, lo que hice fue una deshidratación del alcohol y eso pues me dio como producto un ciclohexeno. Excelente. En el literal B, igualmente hice una deshidratación del alcohol que me dio como producto el alqueno y de ese mismo alqueno lo que hice fue adicionarle un hidrógeno molecular en presencia de platino o paladio o níquel y eso pues me dio como resultado un ciclohexano. Excelente, es una hidrogenación catalítica. En el literal C, igualmente hice una deshidratación del alcohol, luego hice la hidrogenación catalítica y luego pues le agregué ¿cómo es? Un bromo molecular en presencia de tetracloruro de carbono y eso me dio como resultado el 1,2 dibromociclohexano. Excelente, solo que ahí me faltó la luz ultravioleta. Sí, se me olvidó. Solamente, vaya, Vaya, en el literal D, quiero ver. Igual se hace la deshidratación del alcohol, luego se forma un alqueno y al alqueno se le agrega un cloro molecular más agua y eso me dio como resultado dos productos que es el 1-diclorociclohexano y el 2-clorociclohexanol. Excelente. La formación de aloidrinas. Sí. Y aquí sí tengo dudas, porque aquí sí no sabía cómo hacerlo. Hice siempre la deshidratación del alcohol, que me dio como resultado un alqueno, el ciclohexeno, y le hice una ozonólisis. Pero aquí sí no estoy segura. Ahí sí hay que considerar algo. La ozonólisis hace una ruptura, pero me forma aldehídos. O sea, es un grado menor de una oxidación. Entonces me forma aldehídos. Para poder llegar a ácidos, yo tengo que tratarlo con permanganato y reflujo por un tiempo prolongado. Sí, Samuel e Ivania tenían dudas. ¿O me iban a decir algo, perdón? No, era eso, que se trataba con permanganato frío y reflujo. Ajá, exacto. Permanganato en reflujo, ¿sí? Por tiempo prolongado.
Yo tengo una duda con respecto a la deshidratación, Lick. La deshidratación también se puede hacer con ácido sulfúrico. Para porque yo realmente lo que he hecho es como es un ciclohexanol con ácido sulfúrico de un ciclohexanol lo pasé a un cicloalqueno. Sí, y eso es sí, que o sea, este hidrógeno que usted ve acá representa un ácido, un medio ácido. Entonces, por eso en varias literaturas ya lo coloca el ácido sulfúrico, que es uno de los ácidos más fuertes, y que por eso se relaciona con la deshidratación, pero esto lo que representa es un medio ácido. Esto. Así que es correcto que hizo usted con ácido sulfúrico. Con respecto al ácido adípico, bueno, no, perdón, primero respecto con el 2-clorociclobutanol, es correcto primero deshidratarlo y volverlo un cicloalqueno y luego hacerle una cloración. Sí. Ah, ok. Y lo que nos da la aloidrina, vea, aloidrina. Y con el ácido adípico, primero sería con el sulfato, deshidratarlo, y luego cuando ya tengo mi cicloalqueno, con permanganato, vea. Exacto, con el ácido sulfúrico, permanganato, y tenemos que poner que es por tiempo prolongado y reflujo. Porque si solo le ponemos el permanganato, no va a oxidarlo tan rápido, ¿verdad? Entonces, tiene que ser por tiempo prolongado y por reflujo para que se dé la oxidación. Aquí, como su compañerita lo hizo, solo nos llega a aldehídos, que aldehídos es una forma oxidada del alcohol, pero no tan grado tan alto de oxidación para llegar al ácido. Entonces, esa es la diferencia. Otra pregunta, es que esa del permanganato de potasio yo la agarré de una diapositiva, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se llama ese compuesto, pero es sodio, yodo y oxígeno 4. Ese es el medio con el que se usa. Sodio. El yodato de sodio. Entonces, ese es el medio con el que yo voy a usar el permanganato para que me dé el ácido adípico. Ajá. Tiene que estar en un medio básico, no exclusivamente con ese, lo que representa ahí es un medio básico. Tiene que tener usted un medio básico, puede tener hidróxido de sodio concentrado y se va a dar la reacción. Lo que ahí es el sodio indica es que es un medio básico. Tiene que ser un medio básico para que se lleve a cabo la reacción. Ok, Lick, muchas gracias. A la orden. Entonces, ya ve, Joana, que estaba bien y no lo quería presentar. Hasta bien bonito lo había hecho. Todo ese esfuerzo y ese trabajo no quería que lo vieran. Entonces, en el último solo es con permanganato de potasio. Permanganato de potasio, exacto. Entonces, ya ven, ustedes no tengan miedo, o sea que estamos en confianza, estamos aprendiendo y van a surgir dudas. Entre todos vamos a construir ese conocimiento, nadie los va a regañar. O sea, si nos equivocamos, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, yo no les voy a pegar ni les voy a decir, mire, se equivocó, tiene 0, no. Tienen que tener esa confianza. Y si ustedes se fijan, ya estamos entrando en más confianza, ya hacen preguntas. Eso es lo que queremos, eso estamos construyendo. Dice permanganato de potasio en reflujo para dar ácido adípico. Sí. Sí, Roberto. El ácido sí lo tenía correcto su compañerita. Lo que tenía mal era la reacción que ella le hizo un ozonólisis, entonces se oxida, pero se oxida en menor medida. Lick, otra pregunta. Cuando es en reflujo, ¿hay un signo para que diga que es en reflujo o solo se pone? Le coloca la palabra. Es que reflujo es el proceso. O sea, es especificar que se hace un proceso, es como una técnica. Ok, Lick, gracias. Que va a estar pasando varias veces en ese ciclo para que se dé la oxidación. Ahora vamos con estamos en el 7, vamos con el 8. El 8 está súper fácil, chicos. Ese solo, díganme las estabilidades. Eso lo vamos a hacer entre... ¿A quién le había tocado el 8? Griselda. A mí. Vamos. Yo te presento. Sí,
Comienza a presentar. Sí se logra ver ya. Sí se logra ver. Sí. Sí, ya se ve. Vaya, en el 8 nos pedían que nombráramos y ordenáramos los conformes del ciclo hexeno en orden decreciente de estabilidad. Entonces, en el A tenemos que era un bote, B silla, C semisilla y D bote retorcido. Entonces, en el orden decreciente es de mayor a menor. Entonces, queda silla, que tiene como mayor estabilidad, si no me equivoco. Sí, luego está bote retorcido, bote y semisilla. Excelente, perfecto. Con lo de creciente y creciente, acuérdense, creciente es como los niños, ¿verdad? Que van creciendo. De una edad menor pasan a una edad mayor. Eso es crecimiento. De menor a mayor. Y de crecimiento es cuando algo va de mayor a menor, para que no se confundan con esos términos. ¿Okay? Perfecto, gracias, Griselda. Excelente, pasamos al... El número 9 es la ecuación de combustión. Solo vamos a hacer uno nada más, el A, por efectos de tiempo. Bueno, yo me guié con la ecuación de combustión, teniendo en cuenta que N es el número de carbonos. En este caso, el ciclopentano, que tiene 5 carbonos, lo comencé a sustituir en la ecuación donde presentaba la letra N, que sería los CH2, pues representados 5 veces. En el caso de la molécula de oxígeno, como estaba presentada 2, perdón, atómica, ¿me escucha? Sí. Ok. Estaba con 2 veces, ¿cómo podría decirse? Ya, lo simplificó los términos. Lo simplifiqué porque aquí sería, si lo dejabas normal, serían 15 medios. 15 medios. Teniendo en cuenta, pasando a los productos, presentan 5 moléculas de dióxido de carbono, más 5 moléculas de agua con el desprendimiento de calor, de temperatura. Excelente, perfecto. Y así mismo con el ciclopropano. Excelente, muy bien, la felicito. Así es, ahí solo es ir sustituyendo, ¿verdad? Y realizando el balanceo de la ecuación. Muchas gracias, Susana. Bueno. Vamos con Samuel, ejercicio número 10. Ahorita, Lick. Me dice si se logra ver. Ahorita, Samuel. Ya. Sí. Ay, ok. Sí, Samuel, se me fue. Esa. Ahí está. Ok, nos dice que completemos según corresponde a la secuencia de reacciones y empezábamos del ciclo butano. Primero se nos indicaba esto, bromo con tetracloruro de carbono en presencia de luz ultravioleta, obtenemos el 1-bromo ciclobutano. Esta es una reacción de bromación. Luego se nos decía que se trataba con hidróxido de potasio alcohólico y eso nos da este compuesto, el ciclobuteno,
Ahora, a este compuesto, esto por cierto es una reacción de deshidrohalogenación. Ahora, este se trataba con bromo en presencia de agua, un medio acuoso, para formar este compuesto que es una aloidrina. Ahora, por el otro lado, se nos indicaba también que teníamos el butano, es decir, se rompía el anillo, entonces para una reacción de apertura de anillo se debe de tratar con hidrógeno molecular en presencia de níquel y cierta cantidad de energía. Ahora, a este compuesto del butano se nos pedía que lo tratásemos con bromo en presencia de tetracloruro de carbono y luz ultravioleta, que nos da el 1-bromo-butano. Esta es una reacción de bromación. Luego, al hacer reaccionar esto con hidróxido de potasio alcohólico, se nos forma el 1-buteno, y esta es una reacción de deshidrohalogenación. Luego, al tratarlo en presencia de permanganato de potasio frío y alcalino, obtenemos lo que es acá el 1,2 hidroxibutano, y esto es una reacción de hidroxilación. La formación de dioles. Excelente. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Así es como se resuelve ese ejercicio. Lo felicito, Samuel. Muy bien hecho. Si ustedes se fijan y después ustedes van a escuchar esta grabación, se van a sentir orgullosos de cómo emplean ya los términos y cómo hemos avanzado en el curso. Yo me siento muy orgulloso de ustedes porque la verdad que imagínense cómo hemos ido avanzando de lo que empezamos construyendo, el conocimiento de cómo se nombraban los hidrocarburos, y ahora escúchense ustedes mismos cómo han avanzado en cuanto a las reacciones. Sí, dígame, Ivania. Y Samuel me levantó la manita también. Sí, yo solo tengo una pregunta con respecto al cuando ya se forma el alcano y lo tratamos con bromuro y tetracloruro de carbono. El bromuro y se me puede ir, el bromo se me puede ir al carbono primario o a un carbono secundario, o no hay problema. Porque yo realmente lo que hice es ponerlo en un carbono secundario. Pero Entonces, ahí, no sé si está bien. Pero ahí, ¿cuál sería el carbono? ¿En cuál me está hablando? Cuando ya tenemos el alcano, entonces... en el caso de la bromación. Sí. En el caso de la bromación, ustedes acuérdense que la bromación de un alcano se puede dar en diferentes posiciones. El bromo es más selectivo para carbonos terciarios. Va carbono terciario, carbono secundario y carbono primario. En este caso, en el ejercicio, creo que le daba, o sea, él se puede ir a cualquiera de los carbonos. Si le dicen un producto mayoritario, entonces ahí sí tienen que ustedes colocar el carbono secundario, ¿sí? O el carbono terciario. En este caso, no sé si había una especificación de la estructura. Si no les hace una especificación de la estructura, lo pueden colocar en el que ustedes deseen. Pero si hay una estructura que les especifica, ahí sí van, o les dice coloque el producto mayoritario, entonces sí, aquí tendríamos que optar por el carbono secundario. Ok, gracias. Pero si no hay una restricción, entonces lo podemos colocar en cualquiera. Déjenme ver el ejercicio para ver si hay alguna estructura. Solo la última, ¿verdad? Que es la que sí sería colocarlo en el carbono secundario por el hecho de la formación para que queden en estas posiciones los dioles. Entonces, por eso lo han colocado por eso tendría que ir en el carbono secundario, que como decía su compañerita,
es el que tiene la prioridad con respecto a la halogenación. Pero si no hay una restricción, se puede hacer. O si no les dice coloque el producto mayoritario, se puede hacer. ¿Quién más me había levantado la mano? Saúl, creo, ¿verdad? Sí, pero era por lo mismo de que no sabía si el bromo se iba a ir a un carbono secundario o primario. Pero En es por este la caso, reactividad selectiva, ¿verdad? ajá, es por la selectividad. Ajá, entonces aquí sí tendría que ir carbono secundario porque hay una estructura que me lo limita, que es esta, que ya me dice en qué posiciones tienen que ir los dioles. Me preguntaba Roberto el orden si era de energía. Sí, Roberto, sí, es inverso, ¿verdad? Entonces, estabilidad inverso a energía. Muchas gracias. Vamos con Ivania, el último. Ok, Lick, ya le presento. Me corroboran si se ve. Si lo vemos, solo pongan un poquito más grande. Exacto. Ahí está. Vaya, el ejercicio decía, un compuesto A de fórmula C3H6 bromo 2 sufre una reacción de acoplamiento intermolecular con zinc, hidróxido, no es hidróxido, es iodato de sodio, no lo sé. Iodato de sodio, exacto. Ajá, en alcohol. Entonces, primero hice eso, ¿verdad? Porque sabemos que con zinc y iodato de sodio solo reacciona un propano, un ciclopropano. O sea, solo es una ciclación de un ciclopropano. Excelente. Entonces, lo que hice fue ciclarlo. Luego, y calor, dando B de fórmula C3H6. Y C3H6 sí es un ciclo propano. Luego dice que el compuesto B es tratado con cloro y tetracloruro de carbono en presencia de luz UV, obteniéndose de fórmula C3H5 y cloro. Entonces esa es una cloración, ¿verdad? Por lo tanto, solo es una reacción de adición. Entonces el cloro se me va a ir a cualquiera de los carbonos de mi ciclopropano. Luego, el C es sometido a una deshidrogenación, produciendo el compuesto D con fórmula C3H4. Pero en este yo tenía una duda, Lick. Cuando yo tengo un ciclo con cualquier halógeno, puedo tratarlo con hidróxido de potasio para deshidratarlo. Esa sería la primera pregunta. No sé si está bien. Sí, pero, lo puede. Y cuando yo tengo un ciclopropano con un OH, uso el sulfuro, Esos son dos términos diferentes. Cuando yo ocupo KOH, hago una deshidrohalogenación. O sea, quito un hidrógeno y quito el halógeno. Por eso se llama deshidrohalogenación. Des de quitar, un hidrógeno, halogenación del halógeno. Entonces, cuando lo trato con KOH, quito un hidrógeno, por eso se me forma el doble enlace y quito a la vez un halógeno. Entonces queda inestable. Entonces para corroborar o compensar esa inestabilidad, forma el doble enlace. Ahora, es diferente a la deshidratación. La deshidratación es quitar agua. Por eso se llama deshidratar, cuando yo quito agua. Es una deshidratación de alcoholes. Quita el OH y quita un hidrógeno. Y como tiene H2O, quita el agua. Ya. O sea, hace una deshidratación, quita hidrógeno y quita OH y por lo tanto está como arrancando una molécula de agua. Está deshidratando el alcohol. Y ahí okay. Pues son dos cosas diferentes. Ajá. Ahora entiendo. Es que yo sí había confundido esos dos términos. Entonces, KOH
hago deshidrohalogenación, o sea, quito un hidrógeno y quito un halógeno. Y con ácido sulfúrico deshidrato, o sea, le quito agua, le quito el OH y le quito un hidrógeno. Ok. Bueno, entonces es una deshidrohalogenación y ya solo me queda el alqueno. Y el alqueno va a tener una fórmula de C3H4. Entonces, este compuesto D está listo para sufrir una ozonólisis y da como resultado 1,3-propanodiol. Pero ahorita me acabo de fijar que le puse un carbono más, así que en la última como no tendría que ir como el enlace. Ajá, ese enlace, sino que sería solo el CHO. Que esos son aldehídos, esos no son dioles, esos son aldehídos. Ok, y eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Excelente, chicos. Felicitarlos, han tenido una gran participación. Y se nos acabó el tiempo. Entonces les voy a colocar la grabación de la discusión para que ustedes puedan verla. Espero me llegue luego porque estoy teniendo problemas con recibir la grabación. Se tarda un poquito, entonces por eso no les he estado subiendo con tanta rapidez los enlaces, pero espero que esta me llegue luego. Y colocárselas para que ustedes la puedan repasar y realizar el examen. El examencito va a ser por la mañana, a menos que haya algún problema con el campus, me lo hacen saber ustedes. Entonces vamos a colocarles ahí el examen para que ustedes puedan desarrollarlo. Sí, a las 7. Viene un poco de todo. Acuérdense que nosotros las colocamos en un banco y ahí se va a generar. Vienen 15 preguntas. Así que repasen la teoría porque este examen por lo general, este tema tiene bastante teoría. Sí, Robert. No, yo solo tenía una pequeña inquietud, es que vaya, la condición cuando se está añadiendo un halógeno en presencia de tetracloruro de carbono, se le va a añadir la luz ultravioleta como condición. Excelente, Roberto, sí. La Así condición es que esté en luz ultravioleta. Creo que lastimosamente pues no pudimos hacer con ustedes ese laboratorio, pero cuando nosotros agregamos a un alcano el bromo o el cloro, cualquiera que nosotros le agreguemos, si él no está a la luz, no se da la reacción. Si él no está recibiendo luz, no se da. Si está en la oscuridad. Entonces, por eso es importante la luz ultravioleta. Ok. ¿A qué horas? A las 7 a.m. va a ser el examen corto. LIC viene de alquenos, ¿no? Sí, alquenos, dienos, alquinos y alicíclicos. Ok, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Muchos éxitos en este examencito. Son temas muy accesibles y espero una buena calificación. ¿Ok? Que pasen un lindo día y cualquier cosa estamos a la orden. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias igual, Juan Ramón. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Pasen feliz día. A las 7 a.m. sería el corto. Sí, a las 7 a.m. Bueno, gracias. Buen día. Buen día.